operación por algún accidente. Ahora, cuando hablamos de esto, estamos hablando de qué? Las escalas de Glasgow. La escala de Glasgow en general se maneja en trauma. Ya dijimos que el Glasgow está diseñado para trauma. De moderado, de leve, de severo, de grave. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿no es cierto? Vamos a referirnos a qué, ¿no es cierto? Debemos entender que la escala de Glasgow se, ¿no es cierto?, evalúa tres parámetros: el ocular, el verbal y el motor. Cuando hablamos de apertura ocular, nos referimos a cuatro puntos, ¿no es cierto? Apertura ocular espontánea, el paciente está despierto, 4 puntos. Cuando el paciente le decimos que abra los ojos, ¿no es cierto?, abre, ¿no es cierto?, 3 puntos. Cuando el paciente no responde al dolor, ¿no es cierto?, digo, no responde a la orden, pero sí al dolor, estimulamos, el paciente despierta, ¿no es cierto?, tenemos 2 puntos. Y cuando el paciente no abre nada, tenemos 1 punto, ¿no es cierto? En la respuesta verbal, cuando el paciente habla normalmente o responde a las preguntas, va a tener 5 puntos. Ahora, si el paciente habla, pero se desorienta algunas cosas, ¿no es cierto?, algunas respuestas no están adecuadas, este paciente va a tener 4 puntos. Ahora, si el paciente, ¿no es cierto?, habla, pero que no se entiende, porque no pronuncia bien o la respuesta no es la adecuada, tenemos 3 puntos. Ahora, si hace ruido solamente, ¿no es cierto?, al estímulo, no le entendemos nada, quejidos, son 2 puntos. Y cuando no responde nada, tenemos 1 punto, ¿no es cierto? Ahora, en la respuesta motora tenemos 6 puntos, ¿no es cierto? 6 puntos es cuando el paciente hace movimientos espontáneos, ¿no es cierto?, normales, levanta el brazo, ¿no es cierto?, levanta el pie, ¿no es cierto?, y a esto le ponemos un puntaje de 6. Pero si el paciente, ¿no es cierto?, acá, ¿no es cierto?, dice localiza, ¿eso qué significa? Hay mucho de confusión en esto, dice localiza. Y en algunos, seguramente, si ustedes revisan los artículos de internet, no se localiza el dolor, no localiza, no. Se localiza significa que se puede localizar el dolor, probablemente. Si ¿dónde le duele? Mi rodilla, muéstrame, ¿no es cierto? A ver, toques el hombro, ¿no es cierto?, localiza. Está localizando lo que nosotros le pedimos, ¿no es cierto? Ahora, le duele, ¿no es cierto?, el paciente dice, me duele el tórax. A ver, tóquese, ¿qué parte le duele? Me duele esta parte. Está localizando, ¿no es cierto? Bueno, a eso se refiere la pensar. Ahora, el otro punto, ¿no es cierto?, es retira al dolor. Retira, es retirar al dolor. Si nosotros estimulamos, ¿cierto? Un ejemplo, alguien le molesta al compañero y ¿qué hace? Se levanta con la mano, ¿no es cierto? Entonces, eso es retirada. Entonces, estimulamos al paciente, ¿no es cierto? Y lo que hace, lo primero es, ¿no es cierto?, es retirar, ¿no es cierto?, al estímulo. Retirada. Ahora, tenemos esto de la flexión. Cuando decimos flexión, ¿no es cierto?, estamos hablando de que el paciente ya tiene, digamos, mayor deterioro. Flexión es 3 puntos, pero no solamente flexión, sino flexión y rotación interna, ¿no es cierto? A eso llamamos decorticación, ¿no es cierto? Y en 2 tenemos la hiperextensión, pero no es solamente hiperextensión, es hiperextensión y rotación externa. Rotación externa. Eso tiene 2 puntos. Cuando el paciente no hace ningún movimiento, tiene 1 punto. Entonces,
Cuando hablamos de escalas, siempre hay una puntuación. Eso quiero que se metan a la cabeza. ¿No es cierto? En algunas respuestas, recientes anteriores, ¿no es cierto? La respuesta mínima, 0 puntos. No existe el 0. Siempre hay una puntuación. La respuesta mínima es 3 puntos. Siempre. La respuesta mayor es 15 puntos. Ahora, si el paciente tiene un déficit, una hemiplegia, pongámosle hemiplegia izquierda, ¿sí? ¿Cuánto de puntuación le ponemos? ¿Sí? Solo que ni tiene hemiplegia. Está despierto, habla. ¿Cuándo? Tenemos ahí la escala, ¿cuánto le ponemos? 15. Ah, su compañero dice 15. ¿Estás de acuerdo? 12. ¿Cuánto? 14. ¿Cuánto de puntuación? ¿Por qué 14? Está sumamente bueno, ¿no es cierto? ¿Por qué 15? Porque responde a todos los estímulos, como se dice, pero sí, la numerológica no se pondría la puntuación de 15 porque tiene una hemiplegia. Bien, yo quiero que entiendan esto, metas a su cabeza. El paciente que tiene déficit motor, ¿no es cierto? Va a seguir teniendo 15 puntos. ¿Por qué? Porque se anota la mejor respuesta. Hagamos de cuenta que no mueve la mitad del cuerpo izquierdo. ¿Dónde está la lesión? El hemisferio derecho. ¿Cuál es el hemisferio dominante? Izquierdo. El izquierdo. Entonces, este paciente va a poder hablar, escuchar y entender. Entonces, tiene perfil ocular, tenemos 4 puntos. Habla, le ponemos 5 puntos. Ahí tenemos 9. Pero no mueve la mitad del cuerpo. Pero en esto se anota la mejor respuesta. ¿Cuál es la mejor respuesta? Que, ¿no es cierto?, este brazo sigue moviendo y sigue moviendo espontáneamente. Entonces le ponemos 6 puntos. Siempre se anota la mejor respuesta. ¿Sí? Bien, seguimos. Dentro de lo que es el trauma de cráneo también existe esto que es la clasificación de Marshall. Cuando hablamos de clasificación de Marshall es una clasificación tomográfica. La otra era la clasificación clínica, neurológica. Esta es la tomográfica. Cuando hablamos de clasificación tomográfica nos referimos a qué? A la clasificación de Marshall, que se lo conoce más como LED. LED, ¿qué significa LED? Lesión encefálica difusa, ¿no es cierto? LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5. ¿No es cierto? La clasificación original es de 1 a 5, pero en algunos autores el 5 lo dividen en 2. Las masas evacuables y las masas no evacuables, o al revés. Las no evacuables y las evacuables, y otros, ¿no es cierto?, lo clasifican en 6 puntos. De cualquier manera, el concepto más o menos es el mismo, y cuando hablamos del LED 1, vamos a ver que en la tomografía no vemos nada. La tomografía es normal en los pacientes, pero de un trauma de cráneo, ¿no es cierto? Entonces, yo reviso, ahora yo no se ve muy bien, pero yo reviso, es normal la tomografía. Pero en el LED 2, ya, acá hay un mínimo desplazamiento de línea media menor a 5 milímetros y hay pequeñas contusiones cerebrales o sangre en el espacio subaracnoideo, si quieren, ¿no es cierto?, menor a 25.
menor a 25 centímetros cúbicos. Si nosotros hablamos de el D3, acá es totalmente diferente. Si ustedes se fijan en lo que está en la diapositiva, dice ausencia de las cisternas perimesencefálicas o peritroncales. ¿No es cierto? No hay ausencia de cisternas, están comprimidas. ¿No es cierto? Pero ¿cuáles son las cisternas? Las cisternas basales. Son las cisternas perimesencefálicas, peritroncales. Ahora, si nosotros hablamos y recordamos qué se cose, qué pasa más específico, qué arteria se cose por la cisterna perimesencefálica. Eso tienen que entender bien. ¿Qué se cose? Eso ya lo hablamos desde la primera clase, les fui explicando. La segunda clase, la tercera clase, siempre les repito lo mismo. ¿Qué arteria? Cartílago. La arteria cerebral posterior. ¿No es cierto? La arteria cerebral posterior, cuando hablamos de polígono de Willis, también hablamos de eso. Entonces, ¿y qué es lo que pasa con esta arteria si la cisterna está colapsada? Se colapsa la arteria y no da irrigación a donde debe llegar. Entonces, cuando nosotros, inclusive ya se los mostré en las diapositivas, ¿no es cierto?, de preparados anatómicos, mostrándoles todo esto que estamos hablando. Y este grupo, el grupo 3, cuando tiene ausencia de las cisternas, puede tener la línea media conservada o puede estar mínimamente desviado de la línea media o alguna pequeña contusión o no. Pero lo que marca la diferencia es que no tiene cisternas, ¿no es cierto?, basales o cisternas perimesencefálicas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este paciente? Si no llega la sangre, no pasa la sangre por la arteria cerebral posterior, esta no va a dar irrigación a dónde? A las zonas del temporal, de cara interna temporal, en occipital y fundamentalmente al tronco cerebral. Al tronco cerebral. Si no llega sangre al tronco cerebral, ¿qué es lo que pasa? ¿Se? Isquemia, es una isquemia, ¿no es cierto? Entonces, si hay una isquemia en el tronco cerebral, el paciente entra en coma. Por eso es que esto es muy importante. A veces el paciente está caminando igual que usted, simplemente que tiene dolor, mucho dolor de cabeza, cefalea. Si no sabemos interpretar esto, no sabemos mirar la cisterna, le decimos al paciente, usted no tiene nada, vaya a la casa. El paciente se va a la casa y se muere. Se muere. ¿Por qué? Porque se isquemia el tronco cerebral. Entonces ya hablamos de cefalea, ¿cierto? El paciente tiene cefalea. Nada más. Cefalea. Otra cosa no tiene déficit, no tiene nada. Tiene cefalea. Pero ustedes que no saben qué es lo que circula por la cisterna perimesencefálica, se lo mandan a la casa. El paciente se murió y se ganan una demanda. Porque ustedes se lo enviaron a la casa. ¿Por qué se lo enviaron? Porque no saben qué pasa con la cisterna perimesencefálica. Por eso necesito que me entiendan, digo que estudien todos los días para venir acá y entender eso que estamos avanzando. Necesito que estudien. Porque si no, van a seguir cometiendo errores. Errores de no estudiar, errores de no aprender y errores de ser
médicos pésimos. Y no quiero que sean eso. Quiero que sean médicos excelentes. Entonces, a este punto, algunos autores lo llaman el famoso swelling. Swelling, ¿qué significa? La interpretación significa hinchazón, no edema, hinchazón. Es totalmente diferente. Edema a estar hinchado. Parecería lo mismo, pero no es. El 4. Acá también hay suelo, pero unilateral, solamente de un hemisferio, no del otro. Pero acá va a haber ya desviación de línea media mayor a 5 milímetros y la cantidad, ¿no es cierto?, de sangre a veces es igual al grupo 2, significa menor a 25, pero hay desviación. Desviación de línea media. Desviación de línea media. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, va desplazando para el otro lado. Pero mayor a 5 milímetros. Y tenemos al grado 5, que en general ahí está clasificado primero como masa no evacuable, después la masa evacuable. Cuando se habla de esto, a veces invierte en esto, es cuando el paciente tiene lesión severa, a veces en ambos hemisferios, o el desplazamiento es tanto que comprimió el tronco cerebral que el paciente está en coma y hagamos lo que hagamos, el paciente va a quedar en estado vegetativo. Entonces, cuando pase eso, dice ya, ¿para qué le vamos a operar? Si va a quedar igual, ¿no es cierto? Pero el otro, que es la evacuable, es cuando sabemos que hay lesión en un hemisferio, pero el otro podemos salvar, el otro hemisferio que está sano. Entonces nosotros hacemos la cirugía, una craneectomía descompresiva, sacamos el hematoma y el paciente recupera, digamos, o no se lesiona el otro hemisferio que está sano. Entonces se refiere a eso. Algunos llaman el grupo 5 y el grupo 6, algunos dicen el 5 se divide en A y B, algunos ponen la más evacuable primero, después la no evacuable, o al revés, la no evacuable, después la evacuable. De cualquier manera, el concepto es el mismo y a mí lo que me interesa es que tienen que saber interpretar cuándo preocuparnos y fundamentalmente cuando vemos esto. O, de otra forma, cuando no vemos las cisternas perimesencefálicas. Si ustedes ven una tomografía y no ven cisternas perimesencefálicas, asústense porque su paciente se está muriendo. Si no hacen nada al respecto, el paciente se murió delante de ustedes. Ojo con esto. Tienen que aprender a interpretar la tomografía. Hay pacientes que están porosos con ausencia de las cisternas perimesencefálicas, pero hay pacientes normales como ustedes caminando porque se golpeó la cabeza en un accidente. No tiene déficit, pero le duele mucho la cabeza, no mejora porque no tiene cisternas. Ese paciente se está muriendo. Es importante que entiendan eso. Bien, seguimos. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, el paciente con deterioro franco, el nivel de urgencia es 1 porque se tiene que actuar rápidamente. Tratamiento neurointensivo, de ventriloterapia, respirador, monitoreo de la presión intracraneana, tratamiento antiedema, protección cerebral, ¿no es cierto? Y si con eso no responde, hay que operar. Entonces, fíjense ustedes cómo una escala nos ayuda a tomar conductas. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros vemos y hablamos de trauma, en general, a la gran mayoría les enseña simplemente el trauma de gran escala, y el resto no interesa. Sí, interesa, porque hay que saber interpretar la tomografía. Entonces, cuando ustedes vean un paciente con trauma, tenemos que ver el Glasgow y la escala de más. ¿Cierto? Bien. Tenemos este paciente que
tienen hemorragia subaracnoidea. Algunos lo llaman HCM. Si yo subo la tomografía, ¿qué es lo que vemos acá? Mesencéfalo. ¿Sí? ¿Qué arteria corre por acá? La arteria cerebral posterior. Arteria cerebral posterior. Entonces, esto siempre tiene que estar libre. Está libre, pero está lleno de sangre. Sangre en las cisternas basales. ¿Cómo se manifiesta? Por cefalea. Otra vez hablamos de cefalea, ¿cierto? Cefalea. Entonces, cuando el paciente llega a la emergencia con mucha cefalea, entonces, ¿qué es lo que tenemos que preguntar? ¿Cómo? Mi señor no tuvo accidente, nada. Nada, ni caídas, nada. ¿Qué más? ¿Cómo? Muy bien. Dice desde esta mañana temprano. ¿Qué más? El paciente dice, no, yo siempre tengo cefalea, pero esta es la peor cefalea. Nunca tuve así. Eso me duele toda la cabeza. ¿Qué más? Ya tenemos el dato. Si tomé analgésicos calmantes, no me mejora. Sigo igual. Es más, vomité, tuve náuseas. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? ¿Ah? Ya tenemos el interrogatorio, ya sabemos los antecedentes. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Sí, pero ¿qué más? Ya tenemos todo el interrogatorio y hicimos. El examen neurológico. Hacemos el examen neurológico, ¿qué es lo que nos interesa buscar en este tipo de pacientes? Ya sospecho que tiene una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué es lo que tengo que buscar en el examen neurológico? ¿Qué? ¿Ven lo que tienen que estudiar? No estudiaron nada. ¿Qué? La Rigidez de nuca. rigidez de nuca. Entonces, si por antecedentes sospecho de una hemorragia subaracnoidea, clínicamente encuentro rigidez de nuca, este paciente tiene una hemorragia subaracnoidea secundaria a una ruptura de un aneurisma cerebral. Fíjense, con dos datos llegamos al diagnóstico, pero tienen que estar atentos. Tienen que pensar de esa manera. Cuidado, si medicina es razonamiento. Ya se nos dije, no es falso verdadero con selección múltiple. No, razonamiento. Entonces yo ya sé que tengo este paciente con sospecha clínicamente. Entonces cuando yo sospecho clínicamente hago esto. Entonces ya sé que el paciente va a tener cefalea de inicio brusco, cefalea persistente, náuseas, vómitos, probablemente, o pérdida de conocimiento, a veces tienen convulsiones, a veces tienen un déficit motor o trastorno de lenguaje. Todo esto me orienta a una hemorragia subaracnoidea, pero fundamentalmente cefalea de inicio agudo, brusco. Entonces, con eso hago el examen clínico. Y para eso existe la escala de Kuhn-Hess, o lo que se llama la escala de Hunt-Hess. Acá está comparado con la escala de Glasgow, un poco para entender. El grado 1, simplemente el paciente tiene cefalea. Alguna vez se encuentra rigidez de nuca, a veces no. El grado 2, cefalea persistente, agudo, pero acá sí ya va a haber cefalea, rigidez de nuca o sí los meningios, y a veces hay alguna alteración de algún par craneal. En esto siempre ya les expliqué qué par craneal puede estar afectado. El tercer par craneal.
pasar, porque si voy a preguntar no vamos a terminar nunca este tema. El tercer par craneal. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿qué es lo que va a tener el paciente si está lesionado el tercer par craneal? Va a tener una ptosis palpebral, desviación del ojo para afuera, ¿no es cierto? Y dilatación pupilar. Entonces, con esos antecedentes, cefalea, rigidez de nuca, más lesión del tercer par, con seguridad este paciente tiene un aneurisma cerebral. Entonces, tenemos al grado 3, este paciente ya tiene el sueño medio jubilado, la filtramos ya está bajo de 12 si quiere, y puede tener algún déficit motor, sí. Un déficit motor, sí. El otro, el 4, ¿no es cierto? Tenemos que el paciente ya está con mayor deterioro. Tuvo la hemorragia subaracnoidea, tuvo convulsiones, ¿no es cierto? Pero está escleroso. El paciente ya se desesperó. Y grado 5 prácticamente tiene signos de muerte cerebral, moribundo. Entonces, esa es la clasificación de lo que es la clasificación clínica neurológica de la hemorragia subaracnoidea, clasificación de Hartig-Hess o Hund-Hess. Pero este paciente que tiene cefalea, sospecha de hemorragia subaracnoidea, tiene algún síntoma que me orienta a eso y tengo que hacer la tomografía, existe esta clasificación tomográfica, la clasificación de Fisher. Cuando hablamos de clasificación de Fisher, se clasifica en 4 grados. El grado 1 normalmente es que la tomografía, entre comillas, normal, no se ve nada, no se ve, no hay sangre, pero el paciente tiene síntomas. El grado 2 ya vamos a ver un poco de sangre en las cisternas, ya sea basales, cisternas silvianas, ¿no es cierto? Pero el espesor de esta sangre en el espacio subaracnoideo es menor a 1 milímetro. Menor a 1 milímetro. El grado 3 sí va a haber sangre en mayor cantidad en las cisternas, pero el espesor es mayor a 1 milímetro. Si yo comparo esto con esto, acá hay más sangre, y si yo mido el espesor es mayor a 1 milímetro. El grado 4, ¿no es cierto? Tenemos el paciente que tiene hematoma intracerebral, perdón, sangre en el parénquima cerebral, a veces sangre en los ventrículos. Entonces, ¿esto qué significa? Que el paciente tiene mayor deterioro, digamos, neurológico. Entonces, si yo comparo el Fisher, pongámosle 4, y el paciente tiene un Hartig-Hess 5, ¿a este paciente vale la pena operar? No, se está muriendo, ¿no es cierto? Pero si el paciente tiene un Fisher 2 y un Hartig-Hess 2, a este sí hay que salvar la vida, ¿no es cierto? Entonces, para eso nos sirve esta clasificación. Para eso. Entonces, cuando yo tengo una sospecha de una hemorragia subaracnoidea, tengo que pensar siempre en estas dos escalas, lo mismo que en el trauma. Pero tenemos esto, cuando vemos una hemorragia subaracnoidea, es nivel grado 1 porque tenemos un aneurisma cerebral, hay que operar y se puede resolver de dos maneras. Abrir la cabeza y ver el aneurisma y poner un clip, o el tratamiento endovascular ingresando por un catéter. Los coils son alambritos de titanio, ¿no es cierto?, que van a ocurrir el aneurisma cerebral. Tenemos esta otra clasificación, ¿no es cierto?, en el trauma raquimedular. Si nosotros vemos la imagen, hay un desplazamiento, una luxofractura con listesis a nivel cervical, ¿no es cierto? Y todo esto, obviamente, cuando ingresa un paciente con accidente, siempre se puede una inmovilización y collar cervical, ¿no es cierto? Para evitar mayores complicaciones de lo que ya tiene. Entonces tenemos la clasificación de Asia. Asia
¿no es cierto?, para traumas aquí medular. Cuando nosotros hablamos de esto, hay una clasificación que se clasifica en A, B, C, D, E. En algún momento ustedes van a ver que está grado 1, 2, 3, 4, 5. Pero el original es el A, B, C, D, E. Cuando hablamos de A, el paciente tiene lesión completa de la médula. No hay función, ¿no es cierto?, sensitiva ni motora. En otras palabras, para que me entiendan, tiene una sección medular. No hay función. De donde está lesionado para abajo no tiene ninguna función. Ahora, el grado B, acá sí hay una lesión incompleta. ¿Por qué? No hay función motora, pero la sensibilidad, hay una remanente función de la sensibilidad. Siente algunos segmentos por debajo de la lesión. Entonces, si nosotros vemos que si tiene una lesión acá, en algún momento, en algún segmento, va a tener, ¿no es cierto?, sensación de sentir. Y el grado C también es una lesión incompleta. ¿Por qué? Acá sí va a tener alguna función motora remanente y alguna función sensitiva. Entonces, siempre tenemos que pensar que estamos hablando de un nivel sensitivo y a partir de ahí, por debajo, ¿no es cierto?, por debajo tiene alguna función. Y cuando hablamos de función motora, tenemos que evaluar la fuerza de los músculos que están funcionando. Y es la fuerza menor a 3, y tenemos el grado D, también es función incompleta y obviamente por debajo de la lesión, pero la fuerza es mayor a 3, o sea que tiene mayor movimiento, ¿no es cierto? Y el grado E normal, es una función normal, tiene función motora y sensitiva normal, muchas veces no lo mueve por el dolor simplemente, pero este paciente, por ejemplo, vence la gravedad. Le decimos que levante el pie y levanta. Eso se llama vencer la gravedad, o la mano. Mientras que el anterior, el D, no vence la gravedad. Puede flexionarse, pero no vence. ¿No es cierto? Todos estos, el grado A es lesión completa con sección medular, el resto son incompletas y el último es lesión, mejor dicho, función motora y sensitiva normal. Esa es la diferencia para que entiendan de cómo, digamos, podemos manejar esta clasificación. Tenemos la escala de Daniels, ¿no es cierto?, para revisar la fuerza muscular, ¿no es cierto? Esto ya lo conocen. 5, 4, 3, 2, 1 y 0. En 100% tenemos ¿qué cosa? Movimientos, ¿no es cierto?, normales, si quieren. Hay resistencia, contrarresistencia. El grado 4 ya es menos, 75%. Hace movimiento, pero hay cierta debilidad en la resistencia. El grado 3, acá sí, hay movimiento, pero ya no hay la contrarresistencia. ¿No es cierto? Hacemos girar la cabeza, pero no le hacemos flexionar, y mantenga ahí, hace resistencia. Y estos pacientes hacen fuerza y se abre. No hay, pero mueve. Tenemos el grado 2, hay movimientos, pero, ¿no es cierto?, no contra la gravedad. Movimientos pasivos. Le decimos, está en el cúbito dorsal, ya levanta el pie, no puede levantar, no levantamos y cae. Pero flexiona la rodilla, flexiona. Tenemos el grado 1, vestigio de movimientos, y en el grado 0 no hay contracción muscular. El músculo no hace ningún movimiento de contracción. Entonces, esa es la clasificación de Daniels. Tenemos la última, es la clasificación de Karnofsky, es una clasificación oncológica en pacientes oncológicos, donde vamos a evaluar la enfermedad para ver cómo está el paciente. Entonces, vamos a clasificar del 100% al 0%. El 100%, el paciente tiene la enfermedad, pero está controlado, hace su vida normal, ¿no es cierto?, pero el paciente sabe que tiene la enfermedad, el resto por ahí ni se da cuenta. Trabaja, hace su vida normal, ¿no es cierto? El 90%
se manifiesta algún síntoma de la enfermedad, alguien se da cuenta, o los compañeros de trabajo se dan cuenta, pero sigue haciendo su actividad normal. Y tenemos al 80% acá ya existen mayores síntomas de enfermedad y ya le cuesta realizar su trabajo, ¿no es cierto? Como que se cansa y se fatiga mucho más en realizar su trabajo, pero sigue haciendo, pero con mayor esfuerzo. Tenemos esto, ¿no es cierto? 70. Puede cuidarse solo, no necesita, digamos, pero ya le cuesta hacer su actividad normal, ¿no es cierto? Ya no puede trabajar. Puede hacer trabajo pasivo, si quiere, está sentadito, puede colaborar, sí. El otro, el 60, ¿no es cierto? Ya no trabaja, pero está en la casa, puede cuidarse solo, puede quedarse, pero en algún momento necesita que alguien le dé una mano para algunas funciones, ¿no es cierto? Por ahí que está en la cama y no puede levantarse o quiere caminar y como que ya se cansa y alguien necesita que le agarre. El 50% estos pacientes ya requieren atención médica, atención de enfermería. ¿Por qué? Porque si bien el paciente está bien, pero necesita que alguien le cuide, porque ya no puede cuidarse solo. Ya, la enfermedad ya es mucho más evidente en este tipo de pacientes y el 40% prácticamente está ya postrado en la cama y necesita cuidados especiales. El 30% acá, el paciente prácticamente necesita hospitalización, necesita atención médica, compensación, pero una vez compensado puede volver a la casa. Esto sí, todavía, digamos, tiene un pronóstico de vida un poquito alargado y el 20% prácticamente acá el paciente como que ya está con la fase terminal porque necesita asistencia respiratoria. El grado 10 prácticamente se está muriendo y cuando ponemos el grado 0 el paciente fallece. Entonces, esta es la clasificación de pacientes oncológicos cuando tienen lesión en la cabeza, ¿no es cierto? O simplemente tenemos esta lesión que va a provocar todo esto. O tenemos un cáncer de pulmón, próstata, pulmón, ovarios, mama, etc., que va a dar metástasis y tenemos esta clasificación. En esto siempre se tiene que evaluar qué cosa en los pacientes oncológicos. El estadio 4 es el más avanzado, ¿no es cierto? Con múltiples metástasis. Pronóstico de vida. Promedio de vida. ¿Cuánto de vida tiene el pronóstico de vida? 3 meses, o menos de 3 meses. No, aunque haya un se va a morir. Entonces, si dicen, ¿cuánto de sobrevida tiene? 6 meses, un año. Bueno, hay que hacer algo para darle calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, en esto se habla mucho de la calidad de vida para tomar alguna conducta. Escala de Karnofsky, estadio del paciente y pronóstico de vida en meses. Con eso podemos actuar y hacer algo con el paciente. Y si vemos que el pronóstico de vida es menos a 3 meses, ¿no es cierto? Y el Karnofsky está bastante avanzado en grados, o sea, disminuido, me refiero, prácticamente nada, no hay que hacer nada. Entonces, cuando ven pacientes oncológicos en el hospital, todo eso, van a escuchar hablar de esta escala. Entonces, para que se den cuenta de qué estamos hablando. Son algunas escalas de las que tienen que saber en el manejo hospitalario. Hay muchas escalas, pero es más por el especialista, ¿no es cierto? Que tienen que saber, ustedes como médicos generales, tienen que saber estas escalas para poder actuar frente a un paciente en la emergencia o cuando esté internado en la evolución del seguimiento del paciente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Nada. Bueno, en nuestro servicio público de medicina es una tasa de cabeza complicado de cómo deberíamos actuar en los pacientes sospechas de hemorragias con la comunidad. Clínicamente, bueno, es un trauma de cráneo. El trauma de cráneo tiene un poquito de concepto. En la hemorragia la primera causa de hemorragia es la traumática, no examinada por la neuroima cerebral.
convexidad no está en las internas basales. Entonces, cuando yo veo que tiene un golpe en la cabeza, ¿no es cierto? Le hago la tomografía y veo sangre en la convexidad, eso es por el trauma, no por sangrado de la cabeza cerebral. Esa es la diferencia. Para que uno sospeche una hemorragia coronarias de causa vascular, el paciente no tiene que tener golpe en la cabeza. Ahora sí, dice no, lo encontramos tirado en el piso, no se golpeó la cabeza, sí, probablemente le sangró, se cayó y se golpeó. Eso es totalmente diferente. Por eso ahí está el interrogatorio, la anamnesis y el examen neurológico. ¿No es cierto? Por eso empezamos las primeras clases con todo esto. Examen neurológico, historia clínica, anamnesis, antecedentes para llegar al diagnóstico. Primero, diagnóstico sincrónico y luego diagnóstico topográfico. ¿Cierto? Bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Nada. Muy bien, se terminó la clase.